Juan, muchas preguntas para comentarte y para preguntarte. De alguna manera, ¿para ti qué es? ¿Cómo definirías el talento? ¿Qué es talento para ti? Es una pregunta complicada, así empezamos difícil. Bueno, yo creo que talento a nivel organizacional se podría describir como aquel recurso que cada organización tiene que explotar para marcar un valor añadido con respecto a otras organizaciones. Y esto se consigue explotando el potencial de las personas que conforman la organización. Como bien sabes, para Palladium el potencial humano es lo más importante. Y yo creo que ahí reside el poder del talento, precisamente en esas personas. ¿Hay personas que no saben que lo tienen, que tienen ese talento? Bueno, sí, hay personas que puede ser que tengan un talento y estén en la posición equivocada. Por eso es tan importante la parte de la que se identifica la adecuación del rol a esa persona. Puede ser que yo tenga un talento increíble para estar en F&B y esté en calidad. O, ¿sabes? Es siempre, no se trata solo del talento que tenga una persona, es la adecuación de esa persona a un rol concreto. En un sector como el hotelero, donde a veces el talento parece que se escapa por las ventanas, ¿no? ¿Cómo hace Palladium? ¿Cómo hacéis vosotros? ¿Cómo haces tú para conseguir que el talento se quede en casa? Bueno, yo creo que es fundamental para ello contar con programas sólidos de desarrollo. Eso es fundamental para saber tanto detectar ese talento como luego canalizar el talento. Lo que hablábamos, puede ser que haya talento y que esté sin descubrir, sí, puede ser, y sin explotar, pero para eso hay que contar con programas muy sólidos de desarrollo y llevar un buen control de todo, operativizarlo todo, yo creo que es fundamental. A ver, yo creo que hay que tener unas competencias cuando te desenvuelves en cualquier tipo de organización y a cierto nivel que son, podemos decir, estándar y clave. La primera es saber gestionar personas y saber gestionar equipos, y la segunda, tener unas buenas, digamos, habilidades para gestión de proyectos. A veces nos centramos en todo lo que es este mundo más creativo, más innovador, y eso está muy bien. Y te lo dice una persona que de manera natural puede venir más de este sector en cuanto a innovación y creatividad, pero los procedimientos, los procesos, saber estandarizar es muy importante. Tú fíjate que siempre tendemos a un mundo en el que se habla de las experiencias, pero yo creo que, y mira qué poético me va a quedar esto, que yo creo que el procedimiento y proceso es lo que nos permite encapsular esa experiencia y luego ser capaz de analizarla, mejorarla e importarla. Qué bonito. Tengo mi día.